De nuevo cuenta con nosotros aquí en la barra educativa Mirador Universitario. Las dos instituciones que coproducen esta serie, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, a nombre de ellas les damos la más cordial bienvenida. Estamos en el tercer programa de la serie de pelos, plumas, garras y algo más. El tema de hoy, el bienestar animal y su relación con el humano. Es un tema muy amplio y para esto tenemos a tres panelistas invitados que tienen especialidades muy diversas. Me gustaría presentárselos. Iniciaríamos con el doctor Carlos González Reveles Islas. Él es profesor e investigador en el manejo de fauna silvestre en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. En segundo término tenemos a Moisés Heibun-Unfried. Él es profesor e investigador en etología clínica en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Y finalmente nos acompaña Carlos Galindo Maldonado. Él es profesor e investigador en etología aplicada y bienestar animal en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Bienvenido. Gracias por la invitación, Francisco. Muy bien, quisiéramos invitar al público y a nuestros panelistas a que veamos, para entrar en materia, que iniciemos viendo el objetivo del tema de hoy. ¿Lo vemos? Bien, el objetivo es dar a conocer la importancia del bienestar animal y los campos de acción del médico veterinario zootecnista en la etología veterinaria y la conservación. Antes de iniciar, nos gustaría invitar al público a comunicarse con nosotros a los teléfonos y al correo de voz que aparecen en pantalla. Y bien, ya para entrar en materia, quisiéramos iniciar con Francisco. No sé, Francisco, si nos pudieras dar un concepto general. ¿Qué es el bienestar animal? ¿Qué es la etología? ¿Y cómo se relacionan estas dos disciplinas? Sí. Son conceptos que se relacionan mucho, pero que se refieren a cosas diferentes. El bienestar animal es un concepto que científicamente se tiende a definir o usar como para referirse al estado biológico de un animal con relación a cómo enfrenta diferentes retos ambientales o cambios en el ambiente. Y la etología es un concepto que se ha definido, sobre todo recientemente y a raíz de que los estudios de comportamiento animal se reconocen más como disciplina científica a partir de que le otorgan el premio Nobel a 3 etólogos en la década de los 70. Se define como el estudio biológico del comportamiento animal. Para que podamos nosotros entender cómo cuantificar el bienestar animal, sin duda es importante echar mano de estudios de comportamiento animal, porque es una herramienta básica para poder cuantificar o usar el concepto de manera objetiva. O sea, son dos elementos que se complementan. Así es. El bienestar animal de pronto tiende a usarse de manera subjetiva, porque a veces se confunde con el concepto de protección animal y a lo mejor es un poco porque
porque se utiliza el concepto como está definido en el diccionario, ¿no? Y semánticamente pues quiere decir que el animal está bien, pero ya el término científico se refiere más a cómo enfrenta el animal un reto ambiental, y por lo tanto ese estado del animal puede variar, puede ser bueno, puede ser malo. Entonces el concepto de bienestar animal se refiere a esa parte. ¿Tiene mayores alcances que el concepto de protección solamente? Sin duda, y además el concepto de protección se refiere más a una obligación moral del ser humano hacia los animales, mientras que el concepto de bienestar animal se refiere al estado biológico que guarda el animal cuando enfrenta cualquier tipo de cambio ambiental o de reto ambiental. Uh-huh. ¿Existirían algunas diferencias importantes, o sea, de manera general, en el comportamiento de los animales de fauna silvestre con respecto a los animales domésticos? Sí, de hecho por eso son domésticos los segundos, ¿no? Todos los animales tienen su propio sistema de respuesta al ambiente y sistema biológico de acuerdo a cómo ha evolucionado, y el comportamiento, así como otras características biológicas, pues ha sufrido de cambios a través de la evolución. Básicamente los animales domésticos pues son animales que han coevolucionado con el ser humano y han sufrido una serie de cambios. Los más importantes son los relacionados con comportamientos sociales. Por eso, de hecho, el ser humano puede ser parte del grupo social de un animal doméstico, y el ser doméstico es una condición evolutiva. En el caso de animales o especies que no son domésticas, pues no han sufrido estos cambios genéticos de la misma forma, ¿no? No han dependido tanto del ser humano para su sobrevivencia. Entonces, básicamente las diferencias que podemos encontrar entre grupos de especies de animales domésticos y no domésticos se refieren a eso, entre otras cosas, ¿no? Cambios en el comportamiento social, que además, bueno, esos cambios han permitido también que se pueda hacer uso o que se puedan aprovechar esas especies para diferentes fines, ¿no? Producción animal, por ejemplo, o animal de compañía, ¿no? Y se refieren además de esta adaptabilidad social a cambios que tienen que ver con sistemas de apareamiento, por ejemplo, entre estos animales o en estas especies, que facilitan su manejo, ¿no? Ok. Vamos a ir con nuestros panelistas, vamos a ir platicando respecto precisamente a los animales de compañía, a los animales silvestres y domésticos ya en la parte de producción. Hablando de los domésticos, Moisés, tu especialidad es atender de manera individual a los animales de compañía. ¿Qué es la etología clínica, Moisés, desde tu punto de vista? Es muy importante aquí hacer una pequeña separación entre la etología y la etología clínica. Como decía Francisco, en mi caso, yo me dedico a animales de compañía. La etología se dedica al estudio del comportamiento del animal en su hábitat natural. En el caso de la etología clínica, ya es una rama de la medicina veterinaria que se encarga de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento de los trastornos de la conducta en los animales. ¿Qué tan importante es la etología clínica, Moisés? Es muy importante. Yo creo que aquí el rol que ha adquirido un animal de compañía en los últimos años ha sido determinante. Es ya prácticamente un miembro más de la familia. Y eso implica que actualmente cada vez hay más propietarios preocupados sobre los problemas que presenta su animal de compañía en la convivencia general. Y por supuesto requiere que el médico veterinario esté suficientemente capacitado para proveerle una información práctica, una información útil. Al mismo tiempo, nos permite también romper con una gran cantidad de mitos, de creencias populares que generan una enorme desinformación. ¿Algún ejemplo, Moisés, de algún mito, algo pues, que puedan... Por ejemplo, que si el perro come carne cruda se vuelve agresivo. Es un mito común. Y desgraciadamente estos mitos nos llevan a una desinformación que genera grandes problemas. Entre los problemas más graves que yo veo con esta desinformación, que muchas veces es tomada de otras fuentes, pues por supuesto el abandono o el sacrificio de miles de perros y gatos por problemas de conducta, cuando generalmente estos problemas podrían prevenirse, tratarse, si no curarse, por lo menos controlarse.
Y otra instancia clave en la importancia de la etología clínica actual, por ejemplo, cuando estamos hablando de casos de agresión, tanto en el perro como en el gato, pues se convierten en un problema importante de salud pública. Claro. Entonces, la etología clínica ha adoptado cada vez un mayor auge y cada vez estamos beneficiando mucho mejor la relación humano-animal a través Podríamos en general decir que se podrían prevenir una gran cantidad de estos problemas, ¿no? Sin duda, muchos de estos problemas tienen la posibilidad de prevenirse, y la idea es que el médico veterinario general tenga la posibilidad de asesorar profesionalmente al propietario de un animal. En este caso, yo creo que tendremos que aprovechar la gran ventaja de que el médico veterinario es la primera fuente de información a la que accede un propietario de un animal de compañía, y por supuesto espera una ayuda adecuada. Muchas gracias, Moisés. Carlos, respecto a las especies productivas, sabemos que hay sistemas de producción intensivos, toda esta producción convencional a la que estamos acostumbrados. ¿De qué manera esta producción animal convencional impacta en los aspectos de conservación? Tú que eres especialista en esta área, ¿qué nos podrías mencionar al respecto? Bueno, sí, mira, uno de los aspectos más importantes, parte de la carrera de la medicina veterinaria es precisamente promover estos sistemas de producción animal para cubrir precisamente las necesidades de diferentes productos y alimentación a la humanidad, ¿no? Entonces, indudablemente se han hecho grandes avances tecnológicos en función de hacerlos cada vez más eficientes y que cubran cada vez de manera mejor con la demanda que existe, y además de proveer esquemas de manejo que promuevan el bienestar animal y las mejores condiciones para mantener la salud de los animales en producción. Sin embargo, pues es innegable dar a conocer que estamos asociados a un esquema de transformación. O sea, con estos esquemas de producción promovemos diferentes impactos al ambiente. Si pensamos nosotros, como tú bien decías, en un sistema dividido en un sistema estabulado, un sistema intensivo o industrializado, que le podríamos llamar por separado, un sistema extensivo donde no hay un confinamiento menos estricto, va a haber diferentes formas de que afecten o que se impacte el ambiente. En los sistemas estabulados, el problema es que nosotros estamos concentrando una gran cantidad de animales, individuos que están en un espacio, y se está proveyendo de alimentación y una serie de infraestructura para mantener esos animales que produzcan, y nosotros estamos concentrando insumos, o sea, productos que traemos para mantener esos animales, para alimentarlos, etcétera, y además los animales están producen desechos que están concentrándose en un solo sitio, y eso principalmente genera contaminación. Por otro lado, si pensamos en los sistemas extensivos de una manera muy general, pues definitivamente, como un ejemplo podemos tener la ganadería, ¿no? Estamos promoviendo un animal exótico que no es de ese lugar, que está alimentándose de la vegetación que hay en esos sitios. Entonces va a promover un efecto si nosotros no controlamos de alguna manera la cantidad de animales o la presión que está ejerciendo sobre ese ecosistema. Y luego, por otro lado, son animales domésticos que nosotros de alguna manera hemos seleccionado para ciertas características y necesitamos brindarles ciertos cuidados. Entonces necesitamos garantizar que tengan una alimentación apropiada, y muchas veces lo que hacemos es tener que darles ciertos productos vegetales, hablando de los herbívoros, que tienen una mayor calidad, tienen mayor facilidad para la digestión, y nosotros inducimos praderas, por ejemplo, en el caso de la ganadería. ¿Y eso qué significa? Transformación total del ambiente, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros tenemos como veterinarios que considerar, porque sí, efectivamente, aunque estamos promoviendo una cuestión que es fundamental y es necesaria, estamos generando ciertos efectos que hay que controlar. Podríamos decir, Carlos, que la producción animal intensiva va de la mano en muchas ocasiones entonces de una agricultura intensiva, y sí, que, por ejemplo, se menciona que una agricultura intensiva pues nos está enseñando que antes, en esas zonas donde ahora hay agricultura intensiva, antes existía biodiversidad, ¿no? Existían otros ecosistemas. Es eso lo que... Sí, definitivamente. En la producción intensiva hablé yo de la contaminación, del problema ese de contaminación, pero definitivamente está ligado, como tú dices, a que para darles alimentos a esos animales que están allí, muchas veces se producen alimentos como concentrados, o se trae alimento de otros sitios donde se
establecieron áreas grandes para producir sus alimentos. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo. La manera en que se puede estar impactando también el ambiente, ¿no? Claro. Las zonas naturales que normalmente teníamos. A lo mejor va de la mano la siguiente pregunta, Carlos, en el sentido de, hay un concepto que se conoce como producción animal sustentable o sostenible. ¿De qué manera puede solventar esta problemática, ¿no? ¿Sustituiría esta producción convencional? ¿La complementaría? ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Un punto que me interesaría aclarar antes de definir lo que es producción animal sustentable, aprovechando que tú mencionaste que de las pocas áreas naturales que nos quedan, cómo estamos afectando nosotros esas áreas, es muy importante considerar que realmente para revertir muchos de los impactos que hemos ocasionado nosotros en función de los sistemas de producción animal o cualquier esquema de desarrollo, ¿no? La organización, etcétera, hemos promovido una serie de modificaciones al ambiente y solamente nos quedan unas áreas relativamente íntegras o algunas de mayor grado que no han sido afortunadamente tocadas por el hombre en un momento dado, pero que brindan servicios ecosistémicos muy importantes, ¿no? La captación de agua, producción de oxígeno, control, captación de dióxido de carbono, por ejemplo, lo que está muy de moda ahorita con el cambio climático, gases de invernadero que están relacionados con ese problema, son muy importantes. Entonces nosotros, al proteger las áreas, favorecemos esto. Pero es muy importante considerar que afuera hay una matriz de diferentes usos de suelo que nosotros estamos modificando de diferente manera. Entonces, la producción animal sustentable entraría dentro de este contexto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer afuera en nuestro manejo de los recursos o en nuestro uso de suelo que sea menos impactante al ambiente? Entonces, la producción animal sustentable es un sistema de producción que viene a promover diferentes alternativas para que sean menos impactantes. Yo no diría que sería como una sustitución a los sistemas convencionales, porque no va a haber posibilidades de suplir la demanda de productos que requiere la humanidad, ¿no? Pero sí como alternativas para que en un momento dado se limite el seguir avanzando en esa matriz y seguir avanzando sobre las áreas que aún nos quedan íntegras y que nos dan esos servicios ecosistémicos. Entonces, ¿tú lo verías como una manera de frenar este proceso de afectación de las zonas naturales que tenemos en nuestro país? Y yo creo que esto es un problema mundial, ¿no? Claro, es un problema que se ve en todos los continentes. Una cuestión que quería nada más agregar es, sí, es importante frenar ese avance de la frontera agrícola, de la frontera ganadera, pero también hacerlo más eficiente, hacerlo que impacte menos o hacer las estrategias necesarias para poder evitar esa contaminación o promover alternativas de todos esos esquemas convencionales que van a seguir, promover soluciones y aparte promover los sistemas alternativos, ¿no? Carlos, es obvio entonces que en estos sistemas la producción animal disminuiría. ¿Cómo convencer para que se lleven a cabo y que sean redituables desde el punto de vista económico? Es decir, la producción, si comparamos la producción animal en un modelo de producción animal sustentable contra uno convencional, la producción va a ser menor. Claro. Pero, ¿cómo lograr que esto sea económicamente redituable? Sí, bueno, si hablamos de sistemas de producción sustentable, como tú bien dices, sí disminuye la producción porque nosotros en los sistemas convencionales precisamente estamos optimizando el potencial biológico de la especie y el sistema de manejo a través de diferentes prácticas para que nos produzca en la manera más óptima, ¿no? Y en el sistema ambientalmente sustentable lo que buscamos es que haya una armonía con el entorno en un momento dado para no promover efectos. Entonces definitivamente va a bajar la producción. Una de las cuestiones que ha sido muy controversial es esto precisamente, ¿no? Que todas estas alternativas de producción que se refieren, por ejemplo, a combinar una ganadería diferente, no inducir un pastizal, sino promover una ganadería dentro de una vegetación natural, promoviendo una serie de características del sitio donde está pastoreando el animal, va a bajar la producción del ganado, definitivamente, porque no está siendo el óptimo. Pero estamos ganando un valor agregado con otros tipos de recursos que se están aprovechando. Uno, el promover esa estructura vegetal que permite tener esos servicios ambientales, y otro, el que se llama diversificación de la producción, ¿no? El que se pueden utilizar otros enfoques para combinar
continuar con ese esquema de producción que sea ganadería, etcétera, agricultura, promover otro tipo de aprovechamientos, ¿no? Con otras especies domésticas o con especies silvestres también, combinarlo, o puede ser en un momento dado, si se está promoviendo un manejo especial que permita conservar ciertas áreas, bueno, promover actividades no extractivas, que no se extrae un producto, sino que generan recursos a través de una apreciación de la naturaleza, visitas guiadas, etcétera, lo que se conoce como turismo ecológico, ¿no? Se menciona, ¿no?, que las muchas zonas pobres económicamente en nuestro país o en otros países o continentes son pobres económicamente, pero son ricas en espectáculos naturales, ¿no? Entonces quizá podríamos aprovechar. Claro. Quizá habría que valorar también que el turismo sea un turismo diferente al que conocemos, ¿no? Un turismo, como mencionabas, ecoturismo o ecológico, y no un turismo destructivo, quizá. Francisco, no sé si quieras agregar en este sentido algo más. ¿O? Coincido con Carlos en que la producción animal sustentable, bueno, que el concepto por lo general se relaciona con que la producción no va a ser igual o que va a ser económicamente más caro no hacerlo, pero que se ha investigado poco acerca de este valor agregado, y así como comentaba Carlos, el valor agregado que hay hacia conservación o hacia mantener biodiversidad generando esta proteína animal, también hay otro tipo de valor agregado hacia la calidad del producto. Entonces creo que el paradigma puede ser ahora no solamente enfocado hacia la cantidad de lo que se produce, sino la forma en que se produce, y considerar e investigar más todos los tipos de valores agregados asociados a eso, ¿no? Hablando ahora de fauna silvestre y animales domésticos, Francisco, la evolución del comportamiento, ¿de qué manera ha influido en la domesticación de los animales? Bueno, pues sin duda es un factor esencial para entender el proceso de domesticación. Curiosamente, como que el concepto de domesticación lo vemos como algo que dirigió el ser humano, es decir, que el ser humano dijo: yo quiero domesticar esta especie, y que entonces seleccionó esa especie y que modificó sus características biológicas. Pero pues entre más se conoce acerca del proceso evolutivo de estas especies domésticas, como que se aleja cada vez más de esa teoría, ¿no? Y se habla más de un proceso de autodomesticación, y básicamente ese concepto se refiere a que esas especies evolutivamente les convenía modificar ese comportamiento para sobrevivir simplemente, y como un valor adaptativo pues fueron cambiando conductas, ¿no? o pautas de comportamiento que mencionaba hace un momento, pautas de comportamiento, por ejemplo, que hacía que estas especies fueran promiscuas, que tuvieran sistemas de apareamiento de poligamia, además de que aceptaran al ser humano como parte de ese grupo social, y por supuesto pautas de comportamiento de adaptabilidad en general al ambiente, por ejemplo, a cambios en la dieta, a cambios en las instalaciones. Y entonces realmente como que fue un proceso más dirigido por esa característica evolutiva o estrategia evolutiva de esas especies, más que porque el ser humano haya escogido a esas especies para domesticarlas. Y por lo mismo también sería como conveniente explicar el por qué el ser humano no ha podido domesticar a muchas especies en miles de años, ¿no? Y que las especies domésticas que conocemos pues empezaban a modificar sus conductas hace miles de años. Muy bien. Hablando de las domésticas, Moisés, y tú que eres experto en esta área, ¿cuáles son los problemas de conducta más comunes que vemos o que te llegan a la consulta en el Hospital Veterinario de Especialidades UNAM, que es donde? Bien, a mí me gustaría primero que nada tendríamos que determinar la diferencia entre conductas normales y conductas anormales, porque prácticamente podemos ver las dos. Podríamos definir, por ejemplo, una conducta normal como todo aquel patrón de comportamiento que permite que el animal se adapte a su medio ambiente, tanto físico como social, sin producir ningún desequilibrio emocional. Y una conducta anormal o patológica es toda aquella que pierde su función adaptativa y por lo tanto impide que el animal restaure su equilibrio emocional. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pauta, porque prácticamente podemos ver conductas problema que pueden tener un contexto patológico,
pero también podemos ver conductas que son propias de la especie, que se presentan tanto en la intensidad como en la frecuencia adecuada, pero que pueden ser totalmente indeseables para el ser humano. Por ejemplo, un perro que se orina dentro de la sala de casa, pues simplemente a lo mejor nunca aprendió en dónde tiene que eliminar, pero no se trata de una conducta necesariamente patológica. Dentro de las patológicas, probablemente las más comunes en perros, sin duda, agresión en cualquiera de sus manifestaciones es la conducta más frecuentemente vista por su impacto que tiene en la relación con el ser humano, seguido probablemente por agresión entre miembros que conviven entre sí. Posteriormente, trastornos relacionados a la ansiedad, como ansiedad por separación, trastorno de ansiedad generalizada. Es muy común en perros los trastornos fóbicos, sobre todo a estímulos sonoros, a cohetes, a tormentas eléctricas. Viene la temporada fuerte de cohetes, en donde a nosotros nos va muy bien. Probablemente también en perros viejitos, un trastorno poco común que se llama síndrome de disfunción cognitiva, que es una especie de enfermedad similar a la de Alzheimer. Y dentro de las conductas normales pero indeseables que comúnmente vemos, pues problemas en la eliminación, vocalización, conductas excitables, etc. Y en el gato probablemente la conducta más frecuentemente vista son problemas en la conducta eliminatoria. Es lo que más le molesta al propietario. Por ejemplo, Moisés, estos gatos que destruyen el sillón, los sillones, los muebles porque lo están con sus garras, ¿eso sería una conducta realmente patológica o es? Aquí tendríamos que definir, porque puede ser una conducta patológica si está relacionada a un trastorno ansioso, cosa que es común en el gato, y puede ser simplemente una conducta normal en donde el animal, dependiendo del medio en el que se encuentre, no tiene forma de expresión de una conducta normal. Por ejemplo, la conducta de desgarrar significa no solamente el desgastar las uñas en el animal, sino también tiene un efecto de comunicación importante en cuanto a identidad, estatus, territorio, etc. Entonces tiene una importancia muy definida. Cuando el animal no tiene la posibilidad de expresión de estas conductas, pues las va a llevar a cabo en contextos, en sitios o en tiempos que son inapropiados para el ser humano y por lo tanto se convierten en indeseables, pero no deja de ser una conducta propia de la especie. Muy bien. Carlos, desde el punto de vista de conservación, ¿cómo el médico veterinario, de qué otra manera puede el médico veterinario contribuir a resolver los problemas? Vemos que es un problema realmente importante, de alto impacto a nivel nacional, internacional. ¿Cómo el médico veterinario puede contribuir a solventar o participar en la solución de los problemas de conservación? Bueno, definitivamente yo creo que todos tenemos una función muy importante, que es el responsabilizarse del problema, ¿no? Tomar uno parte en la solución de ese problema dentro de la profesión que uno esté. Y creo que uno de esos puntos más importantes es a través de la educación. Si tenemos nosotros oportunidad de tener información respecto de cuáles son los riesgos y en un momento dado cuáles serían las alternativas a seguir, pues tenemos una obligación de manifestarlo, ¿no? Como médicos veterinarios, yo creo que un punto importante es, y tomando en cuenta precisamente de lo que se ha estado hablando aquí en el consultorio privado, ¿no? Yo creo que muchas veces, tanto en la cuestión de etología clínica como en la cuestión de medicina privada, es importantísima la función del médico veterinario para promover una educación de sus clientes que llevan diferentes tipos de pacientes a ver a la visita. En este caso, por ejemplo, cuando se utilizan o se llevan animales de compañía que no deben de ser animales de compañía, animales exóticos o animales que en un momento dado sí se crían para esos fines, pero que la gente no sabe cómo cuidarlos, ¿no? Entonces ahí está una labor muy importante, o saber la responsabilidad que tiene en un momento dado relacionado en esa cadena de producción que habíamos dicho, ¿no? Es una parte de educación. Otra parte muy importante yo creo que es en función de que el médico veterinario debe de promover ciertas estrategias o normas hacia
la legislación, o sea, hacia la administración pública. Es definitivamente una función del médico veterinario el hacer cómo se van a regular estas formas de producción, como decíamos hace rato, para que sean de una manera menos impactante, o se regulen o se controlen esos impactos que pueden ocasionar, o en un momento dado poder regular o promover esos sistemas alternativos de producción. Entonces, en la parte de nuestra influencia sobre la normatividad de cómo se realiza o qué es lo que se permite y qué no se permite en los sistemas de producción es fundamental. Un punto importante sería en el buscar alternativas. Esas alternativas de las que hablábamos es precisamente, aparte de promover esa forma menos impactante de los sistemas convencionales o hacerlos de alguna manera más eficiente y controlar sus efectos, sería el desarrollar esas nuevas tecnologías y, por otro lado, los sistemas diferentes de producción que serían alternativos y que sean ambientalmente sustentables. Muy bien. Carlos, Moisés, Francisco, tenemos que ir a una pausa y al público lo invitamos le recordamos que se puede comunicar con nosotros a los teléfonos y correo de voz que aparecen en pantalla. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario con algunas preguntas del público. Pregunta Enrique Martínez Espinosa de la colonia Nicolás Romero. En general, ¿existe alguna ley sobre bienestar animal? Francisco, no sé si tú podrías... El marco normativo en bienestar animal varía entre estados. Hay cerca de 15 entidades de la República que contemplan una ley que por lo general se orientan más por el concepto de protección animal, no tanto por el de bienestar animal, pero finalmente regulan esos temas. Pero hay un montón de estados que todavía no tienen una normatividad al respecto. Y existen normas oficiales mexicanas que son de carácter federal, que cubren diferentes temas de bienestar animal, como transporte y movilización, sacrificio y matanza de animales, el uso de animales en la experimentación. Y existe una propuesta actualmente en la Cámara de Diputados de una ley general de bienestar animal, que pretende ser una ley marco que pueda englobar a todos esos temas que ya están regulados en las normas oficiales mexicanas, pero que además ofrezcan un marco jurídico para temas que no tienen ningún tipo de normatividad ahora, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta de la señora Doris Borja de Tlalpan. Esta creo que la vamos a abordar más adelante. ¿Cómo evaluar el bienestar animal? Lo vemos más adelante, sí. Francisco. Y José Antonio Jiménez de Gustavo Amadero. Felicidades al panel, ¿no? Gracias. Seguimos con algunos aspectos. ¿Qué tan importante es la etología en la medicina veterinaria, Francisco? Pues es muy importante, independientemente del enfoque de producción animal o el enfoque médico, el conocimiento del comportamiento animal, pues sin duda es importante para entender cómo los animales se adaptan a diferentes entornos y cómo poder optimizar su manejo. Yo constantemente comento con mis alumnos que un gran porcentaje de las enfermedades que vemos en animales de producción se deben a problemas de estrés, ¿no? La incidencia y la prevalencia de enfermedades infecciosas y la relación que esto tiene con que los animales no puedan expresar conductas que biológicamente son importantes para ellos es muy importante, ¿no? Es muy alta la relación. Muchos de los animales que, por ejemplo, vemos en zoológicos o que la opinión pública ve en los zoológicos, pues están como a la luz de la gente y por eso se conoce más de los problemas de conducta que pueden tener en ese tipo de instalaciones. En el caso de los animales de producción, realmente no hay tanta presión de la opinión pública por lo mismo, porque no se conocen mucho esos sistemas de producción. Pero ya cuando vemos en la práctica que realmente tienen problemas de esos comportamientos que son heredados y que no pueden expresar y que cada vez se relacionan más con la incidencia de enfermedades infecciosas, pues sin duda el conocimiento de la etología va a ayudar a mitigar muchos de estos problemas de salud. Y aquí, hay algo que yo creo que es muy importante en este sentido.
el que se pueda conocer cada vez más sobre los diferentes tipos de organización social y los diferentes tipos de comunicación que expresan estas especies, en base a que el humano vaya poco a poco comprendiendo un poco más estos sistemas, va a poder tener una mucho mejor capacidad de influir en el mejor manejo y en la prevención de muchos problemas conductuales en estos animales. Claro, sin duda va a ser importante para tratar muchos de esos problemas de comportamiento, para prevenir muchos de los problemas y para optimizar el tipo de aprovechamiento que hacemos de diferentes grupos de animales. Y de hecho, va a ser un tema también que sin duda se vincula con el concepto de producción animal sustentable, como decía Carlos, ¿no? Porque es no solamente pensar en la cantidad de lo que se produce, sino la calidad del producto. Y la etología es una herramienta para que se puedan aplicar sistemas alternativos de producción que permitan que los animales puedan expresar estas conductas biológicamente importantes para ellos. Como que se ha pensado tradicionalmente que un animal, como es lo único que conoce, se puede adaptar fácilmente a eso, ¿no? A un corral, a una jaula, y pues no es así, ¿no? Ya tenemos suficiente información para saber que tienen que expresar algunas conductas heredadas porque son biológicamente importantes y por lo tanto si no las pueden expresar es cuando vemos problemas de inmunodepresión y la incidencia de enfermedades o problemas de agresión o traumatismos, todo lo que implica una falta de adaptación al entorno inmediato y que inciden en salud y en producción. Entonces es sumamente importante tomar en cuenta el aspecto bienestar animal en los animales en producción. Sin duda, sí. Es una herramienta zootécnica el bienestar animal. Y bueno, la etología, como comentábamos hace rato, pues es una herramienta para cuantificar el bienestar animal. Pero el bienestar animal, pues siendo el estado biológico del animal, si nosotros permitimos que en un sistema de producción el animal pueda expresar esas conductas importantes y a la vez que pueda mitigar, digamos, problemas de estrés y por lo tanto que la incidencia de enfermedades se disminuya, pues esto es benéfico para toda la industria, ¿no? Ahora, hay un problema también de bienestar de animales en el transporte e incluso también de las formas de matanza de los animales. Entonces, al corregir muchos de esos problemas de bienestar, también estaremos corrigiendo pues mucho de las pérdidas económicas que hay por el mal manejo al momento del mantenimiento, del transporte o del sacrificio. Hay muchísimos decomisos por problemas de bienestar animal o la calidad del producto, pues también se ve demeritada por problemas de bienestar animal. Entonces, sin duda, es una herramienta zootécnica importante. Muy bien. Moisés, si revisamos los años anteriores, los informes de gobierno a nivel federal respecto a la atención de personas que han sido mordidas por perros, vemos que eso es una buena cantidad, miles de personas al año son atendidas. Esto tiene un impacto, como ya lo comentabas en una intervención anterior, en salud pública. Esto de comentario no va en el sentido de satanizar desde luego al perro como animal de compañía, sino hacer ver que muy probablemente se estén cometiendo errores en el manejo o desde la selección de la raza. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Por qué los perros agreden al humano? Es un muy buen punto a comentar. De hecho, hay múltiples factores involucrados en la agresión de un animal. Por supuesto, el aspecto genético es solamente uno de ellos. A mí no me gustaría enfatizar solamente el manejo hacia determinadas razas, porque hay otros factores muy importantes involucrados, como el manejo, el medio ambiente en el que viven. Por supuesto, factores físicos, factores hormonales, y uno de los más importantes, sobre todo en el que más podemos incidir tanto en la prevención como en el tratamiento, es el aprendizaje. Muchos de estos animales han aprendido estratégicamente a utilizar la agresión como un recurso, como una estrategia para controlar recursos. Yo creo que en este sentido siempre vale la pena primero también
hacer todo un análisis de descarte de problemas físicos antes de evaluar un problema meramente conductual. Podríamos dividir los diferentes tipos de agresión. Voy a ir grandemente hacia los grupos importantes. En el caso de la agresión hacia el humano, tanto en el perro como en el gato, lo podríamos dividir hacia agresión hacia miembros que forman parte de su grupo social y agresión hacia extraños. Por ejemplo, en la agresión hacia miembros que forman parte de su grupo social, tiene que ver por conflictos sociales entre ambas especies. Y esto muchas veces también tiene que ver con la incertidumbre que produce el mismo humano en la relación con el animal. Es decir, el humano a veces se comporta como líder del grupo, controlando satisfactores, y a veces se comporta como subordinado del grupo, permitiendo que el animal controle satisfactores. Y esto produce una enorme incertidumbre en el animal, creando elementos disparadores para la agresividad. Por supuesto, existe también la posibilidad de agresividad por dominancia, que es cuando el individuo controla o accede a los satisfactores antes que el ser humano. En el caso de la agresión hacia personas extrañas, por ejemplo, estaríamos hablando fundamentalmente de agresión de tipo territorial, que tiene que ver con la interpretación que tiene el animal de una posible invasión a su espacio vital o a lo que hay dentro de su espacio vital, que pueden ser, por ejemplo, las mismas personas que conviven con él. Muchas veces el miedo es un disparador importante en la agresión, y por supuesto la actitud del humano es clave. Hay 3 elementos fundamentales que me permiten realmente tener un diagnóstico específico de cuál es la motivación que tiene el animal para desplegar la agresividad. Primero que nada, hacia quién va dirigida la agresión. Esto me permite determinar básicamente la motivación. Segundo, bajo qué contexto sucede la agresión, es decir, sucede bajo un contexto de acercamiento, es defensiva. Sucede bajo un contexto de movimiento, puede ser ofensiva o depredadora. Sucede bajo un contexto de contacto, puede haber dolor o algún tipo de incomodidad física. Y finalmente, el tipo de comunicación que expresa el animal nos permite también determinar cuáles son sus motivaciones para desarrollar la conducta agresiva. Podemos aquí dividir básicamente en 3 grandes grupos la conducta agresiva. Conducta de tipo defensiva, que obviamente va a tener signos asociados a miedo. Conducta ofensiva, que va a tener signos asociados a posturas dominantes con orejas erguidas, cola levantada, postura alta, rigidez muscular, fijación de la mirada, etc. Y también podemos tener aquella conducta de agresión depredadora, en la cual vamos a tener realmente muy pocos signos expresados por el animal. El animal se va a manifestar con un gran sigilo porque la idea es no alertar a la víctima. Y las 3 condiciones son muy difíciles de manejar, pero necesariamente requieren un manejo en algunas clínico. Entonces podría ser realmente una condición patológica, en algunas otras habría que ver el contexto en que se dio esta agresión, ¿no? Que en muchas ocasiones puede el ser. entorno que produce el ser humano es muy importante para determinar a veces cambios conductuales o a veces simplemente cambios al medio ambiente son suficientes para evitar el problema de agresión. Muy bien, gracias, Moisés. Tenemos una pregunta, creo que esta se tocó en el tema de pasado. Quiero expresar mi duda sobre por qué en México no hay legislación sobre el uso de ciertas sustancias en la producción de animal, como el clenbuterol y las hormonas. Ya lo comentamos en la ocasión anterior en huevo y pollo, que no se usan hormonas, y va a haber un programa destinado a carne y leche, y ahí se abordarán este tema. Vamos a ver, Carlos, la medicina veterinaria que se aplica, ¿qué diferencia habría entre la medicina veterinaria que se aplica en los animales domésticos con la medicina isotecnia que se aplica en los animales silvestres? Bueno, aquí estaría enfocado a 2 universos diferentes, ¿no? Si pensamos tal vez en el contexto de la producción convencional y también en el contexto de la producción ambientalmente sostenible.
Cuando hablamos de medicina, nosotros estamos acostumbrados como médicos veterinarios o zootecnistas a tratar con animales domésticos por lo general, incluso en la clínica privada o en los sistemas de producción. Entonces nuestro interés fundamental es lograr este bienestar animal para promover esta salud en los animales, y nuestro interés es el individuo, y aplicamos una medicina curativa. Obviamente tiene toda una estrategia de aplicar una medicina preventiva para evitar todos los problemas, y solamente en casos ya extremos pues aplicar esta medicina curativa para salvar al animal, ¿no? En el caso de sistemas de producción podríamos hacer como que una diferenciación un poquito más general. Sin embargo, tenemos un grupo de individuos también que estamos trabajando. Entonces, este grupo de individuos que son un sistema de producción, sean bovinos o ovinos, etcétera, o aves, son un grupo de individuos que nosotros tenemos que promover ese bienestar para que nos garantice su salud y a la vez hagamos eficiente la producción, y tenemos también que trabajar de una manera un poco diferente, ya no tanto el tratamiento individual, pero sí el tratamiento de ese grupo de individuos, cómo los vamos a sacar adelante de un problema infeccioso, de alguna situación de problema. Y sí hacemos también una medicina curativa considerando ciertas características de que ya tenemos un grupo de individuos, ya no es uno solo. Ahora, si pensamos de alguna manera, cuando hablábamos algunos ejemplos de sistemas de producción ambientalmente sostenibles, en el que puede promoverse un aprovechamiento de recursos. En este caso, por ejemplo, podría ser el tomar algún recurso de algunas especies silvestres de plantas o de algunas especies silvestres de fauna. Cuando hablamos de este tipo de sistemas de producción, obtenemos un recurso de las poblaciones o las comunidades naturales. Bueno, no podemos pensar en aplicar una medicina curativa. O sea, estamos pensando en una serie de comunidades vegetales o poblaciones animales donde interfieren muchísimos factores que nosotros no podemos controlar, como en una explotación comercial o en lo principal sería entonces la prevención. Exactamente, o sea, ahí había que trabajar un poco con qué está pasando con el ambiente, cuál es la causa que está generando ese problema en la salud de esa comunidad vegetal o esa población animal. Entonces, ver, bueno, cómo estamos influyendo para afectar en la salud de esos ecosistemas, podríamos decir, y cómo podemos intervenir a través de acciones preventivas, ¿no? Gracias, Carlos. Hay una pregunta que incluso nos la hacen el público, la habíamos comentado, Francisco. Ahora que se ha hablado todo este concepto de bienestar animal, ¿cómo se puede evaluar el bienestar animal? Pues bueno, el concepto de bienestar animal, como comentábamos, se refiere al estado biológico del animal. Y entonces, para poder medirlo, para poder cuantificarlo, tenemos una serie de indicadores biológicos de cómo el animal está enfrentando al ambiente o cualquier reto ambiental. El comportamiento, ya comentábamos, es útil. El poder medir nosotros un gradiente de diferentes mediciones de conducta, desde la conducta heredada o que biológicamente es indispensable para el animal, hasta la patología conductual, como comentaba Moisés, pues es un gradiente útil, ¿no?, que podemos cuantificar muy objetivamente. Pero junto con la conducta tenemos una serie de indicadores fisiológicos, por ejemplo, la fisiología del estrés, los ejes fisiológicos involucrados en cómo el animal va enfrentando retos ambientales, ya sea del sistema nervioso simpático médula adrenal o del eje adrenocortical, como lo conocemos, que involucra una serie de cascadas hormonales. Bueno, todos estos indicadores de cambios hormonales relacionados con los dos ejes fisiológicos se utilizan también para entender cómo este animal está enfrentando esos cambios ambientales o un problema. Y sobre todo los efectos de la actividad prolongada de estos ejes fisiológicos. Por ejemplo, ¿hay éxito reproductivo o no hay éxito reproductivo? Parámetros de producción incluso, la incidencia y prevalencia de enfermedades infecciosas o no infecciosas. Entonces ya tenemos un gradiente de indicadores conductuales, para poder medir que fisiológicos en el bienestar animal, ¿no? Si hay problemas reproductivos, los indicadores en producción. Y algo importante es tratar de separar el componente científico y cuantificable del componente ético del concepto de bienestar animal, porque de pronto se confunden y es cuando empiezan los problemas. Constantemente, bueno, hacemos énfasis en esa parte cuando tratamos de hablar con el productor o con la industria, pero sin duda a la sociedad pues le preocupa también el componente ético, ¿no? Claro. Y eso hay que atenderlo, pero hay que atenderlo por separado del concepto científico. Muy bien. Moisés, de manera breve, el tiempo se nos ha ido sin sentirlo.
Y bueno, relaciona varias preguntas que tenemos del público, algunos muy específicos que hacer con un Doberman agresivo, pregunta del señor García, un maltés también agresivo, Gloria Cortés. Creo que necesitaría ya una consulta particular, ¿no? Pero de manera general, ¿nos podrías comentar qué hacer para prevenir problemas conductuales en los animales de compañía, perros específicamente? Sin duda, una de las principales herramientas para prevención sería una adecuada etapa de socialización temprana. La socialización temprana es el proceso mediante el cual el animal va a aprender a establecer conductas sociales, tanto dentro de su especie como con otras especies, incluido el humano. Hay periodos muy sensibles en el perro de la 3ª a la 13ª semana de edad, en el gato de la 2ª a la 9ª semana de edad. Hay estudios muy rigurosos que nos dicen que experiencias durante estos periodos sensibles van a tener un resultado importante en la conducta futura, y la falta de experiencias puede producir también resultados muy negativos. Ya teniendo un animal adulto, la forma de prevenir problemas conductuales es estableciendo un manejo adecuado, criterios uniformes en la gente que vive con ellos, establecer un sistema de vida que le permita al animal expresar conductas propias de la especie, tanto físicas como sociales, no usar nunca violencia ni abuso físico, enseñarle la diferencia entre lo bueno y lo malo para que sepa qué esperar, y en un momento como parte fundamental, informarse y acudir a ayuda profesional cuando empiecen a observar que hay cambios que empiezan a deteriorar la relación entre el humano y su animal de compañía. Que quizás sean algunos de los factores que promuevan el abandono, ¿no? ¿No ibas a comentar algo? Sí, comentar algo con relación a lo que decía Moisés, que es muy importante en el contexto de legislación que se comentaba hace rato, porque actualmente hay una propuesta también de una ley sobre la tenencia responsable. Y este concepto que comentaba Moisés de interacción humano-animal y de entender cómo se desarrollan los problemas de conducta agresiva, sin duda es parte de la tenencia responsable, y cualquier esfuerzo de elaborar legislación al respecto tiene que contemplar esa parte de interacción humano-animal. Porque en esta ley inicialmente se tenía contemplado el prohibir la posesión de determinadas razas peligrosas, y yo quiero enfatizar que cualquier raza de perro bajo determinadas circunstancias puede morder. Ok. Claro. Qué bueno que lo aclaras, Moisés. El tiempo se ha ido sin sentirlo. Les pediría sus comentarios finales. Iniciamos, Carlos, sus comentarios finales. Bueno, pues una cuestión que sería importante considerar es que nos habló mucho de ejemplos de producción animal sustentable y estos aspectos de conservación, pero yo creo que nosotros tenemos una oportunidad como consumidores en un momento dado de fijarnos qué tipo de productos consumimos, ¿no? Entonces, muchos de estos esquemas alternativos o esquemas ambientalmente sustentables tienen que ser certificados para que en un momento dado tengan ese garantía de que es un producto que está previniendo ciertos daños o está utilizando de diferente manera el ambiente. Entonces nosotros debemos como consumidores preferir o buscar esas alternativas, y es una manera de que nosotros vamos a ir contribuyendo hacia la conservación. Yo creo que este es un tema muy amplio que habría que hablar muchísimo, pero nos corresponde a todos actuar y participar. Gracias. Moisés. Gracias. Bien, pues considerando mi área, que es la etología clínica, es una rama muy nueva de la medicina veterinaria y probablemente es el área en donde más investigación se está haciendo con un desarrollo increíblemente rápido. Ya estamos incluso en la universidad empezando también a formar a médicos con mucho mayor capacidad en esta área. Y pues mi único comentario es que la gente que tenga cualquier problema que se acerque a la universidad para ser asesorados. Muchas gracias, Moisés. Francisco, nos queda un minuto. Seguro, ya comentaban Carlos y Moisés que son áreas emergentes de la profesión. Esto sin duda ha sido un reto para los académicos que estamos involucrados en programas de docencia y de investigación.
y a la vez es satisfactorio porque vemos que las generaciones que vienen, muchos de los alumnos que están ingresando a la carrera, vienen con estos temas en la agenda, ¿no? Y son temas de la agenda mundial que hay que atender. Creo que sí es importante el cuestionarse los paradigmas actuales del uso de los animales, tanto de producción como los que no son de producción, y tratar de que estos programas académicos se actualicen a las demandas de la sociedad globalmente. Desde luego, como lo comentábamos al principio, son problemas nacionales y son problemas, como ya lo comentaba Francisco al final, son problemas que tienen un impacto mundial. Así Muy es. bien. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, a nuestros panelistas. Muchas gracias al público por acompañarnos en un programa más de la serie de Pelos, Plumas, Garras y algo más. Hasta la próxima.